En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 21º domingo del tiempo ordinario. ¿Son pocos los que se salvan? En la sección Espiritualidad, seriedad, belleza y gloria del juicio final. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, y hoy estamos justamente con un evangelio espectacular porque también nos ayuda a hacer una especie de retiro y crecer bastante en nuestra vida espiritual. Carrera, dinero, placeres, salud, en síntesis lo que llamamos el mundanismo, son la obsesión que transforma las mentes desde la salida de Adán del paraíso. Inclusive prolongan por siglos y milenios los ecos de aquel episodio que ya tratamos en un programa anterior entre Marta y María. Marta andaba afanada con los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo: «Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude». Respondió el Señor y le dijo: «Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada». De hecho, una sola cosa es necesaria, y es la salvación eterna. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y el Evangelio de hoy justamente nos invitará a considerar muy de cerca este paso hacia la eternidad. Y antes de seguir adelante, les presento al integrante del programa de hoy, del doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo, y salve María a toda la querida audiencia. Como ustedes saben, el doctor Saúl es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicos, con sede en Toulouse, Francia. Y hoy nos honra con su presencia. Hoy el hermano Fernando Pío no está presente porque tuvo una urgencia, pero bueno, conversamos y estamos desde ya muy agradecidos y muy contentos por tener al doctor Saúl, que es un protagonista habitual del programa. Doctor Saúl, vamos al Evangelio que dice... Vamos entonces al Evangelio que dice: «En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús le dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: No sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: No sé quién sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Entonces, la temática de hoy es justamente la salvación eterna, cómo nuestro Señor quería y por eso recorría tantas ciudades, que quería salvar a todo el mundo. Ese justamente era el deseo de nuestro Señor. Y la salvación era también una preocupación candente en los medios rabínicos de aquel tiempo. Ahora, doctor Saúl, ¿cómo es esto a través de la historia de la Iglesia? Tenemos a Monseñor John Clark, que nos comenta sobre el Padre Rollo Marín, nos comenta sobre Santo Tomás, nos comenta todas esas cosas que evidentemente ningún teólogo puede asegurar cuántos se van a salvar, ¿correcto? Exactamente. Y es una pregunta que, como recuerda Monseñor Juan Clá en Lo Inédito de los Evangelios, también preocupó a las mentalidades cristianas. En el fondo la pregunta es una pregunta personal. ¿Será difícil o será fácil para mí salvarme?
En el fondo de esa inquietud está esa pregunta personal. ¿Es fácil o difícil la salvación? Pero evidentemente este evangelio que es fuerte, ¿no? Que es que nos aprieta, que nos motiva a reflexionar sobre nuestro destino eterno, ¿cierto? También plantea las preguntas del infierno, la condenación eterna, del cielo y de la antesala del cielo que es el purgatorio. Entonces, pues sobre todos esos temas ya el magisterio de la Iglesia ha definido de manera dogmática, no es aleatorio o arbitrario o opcional que yo deba creer o no en el infierno, no. La existencia del infierno es dogmática, igualmente la existencia del purgatorio. ¿De qué naturaleza es el infierno? Es otra historia, ¿cierto? Sobre eso también se ha debatido, pero es un evangelio que nos mueve a reflexionar sobre lo más importante del hombre, que es sobre nuestro destino eterno. Ahora aquí Monseñor John Clark nos apunta muy bien con la cita que él pone del padre Antonio Rollo Marín, porque el padre Antonio dice: he aquí uno de los problemas más angustiosos y difíciles que puedan ofrecerse al teólogo, y estamos hablando de un teólogo de los más importantes del siglo XX, que justamente la teología católica no nos da seguridad, no nos da certidumbre acerca de cuántos se salvan o no se salvan. Inclusive el propio Santo Tomás de Aquino no sabe muy bien especificar el número de los hombres predestinados. Entonces nos deja en esa especie de incertidumbre, y aquí justamente coloca la providencialidad, o mejor, la sabiduría divina de la respuesta de nuestro Señor. Porque nuestro Señor va y dice, no se pone si son muchos se salvan o pocos se salvan. La respuesta es: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Ahora, doctor Saúl, ¿qué es bien la puerta estrecha? Claramente nos lo recuerda Monseñor Juan Clá en su libro, Lo inédito de los Evangelios. La puerta estrecha ya está ejemplificada por nuestro Señor en otro pasaje del Evangelio. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21, dice: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces son los que practican los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios nuestro Señor, manifestada con total claridad desde la época de Moisés, pero desde el inicio de la existencia del hombre, con la ley que está impresa en los corazones. Es la práctica de los mandamientos. El que practica los mandamientos, es el que hace la voluntad de Dios, y ese es el que entra al reino de los cielos. Esa es la puerta estrecha, don Gustavo. Y quería apuntar algo que me pareció súper interesante de Monseñor Juan Clay, lo siguiente: es una nueva definición para mí, una nueva definición de mundanismo, ¿cierto? Porque usted ya lo mencionó un poco en la introducción, ¿cierto? Carrera, placeres, negocios, las preocupaciones de de la vida de todos los días. Eso es lo que nos preocupa cotidianamente y casi que constantemente. Y resulta que no. Lo que más nos debe preocupar es nuestro destino eterno, porque como dice en mil lugares la Escritura, la vida es un soplo, la vida es como una brisa que pasa rápidamente. Es como el río, el riachuelo, que lleva un agua aquí, lleva un agua allá y desapareció. La vida, por más que sea una vida larga de 80, 90 años, es un soplo comparado con la eternidad. Y nosotros no nos preocupamos del destino eterno como si nos preocupamos de los problemas de todos los días, de la carrera, del prestigio, de cosas entre comillas buenas, y con mucha frecuencia de cosas entre comillas malas. Y a esta preocupación de esas cosas pasajeras, Monseñor Juan Clavan, basado en un padre de la iglesia, le llama mundanismo. Entonces, mundanismo no es solamente la asimilación personal de los criterios del mundo, que normalmente no son los criterios católicos, sino el no preocuparse de lo más importante del hombre, que es el destino eterno. Y el destino eterno, ¿cómo se conquista? Entrando por la puerta estrecha de la práctica de los mandamientos. Y también no sé si usted se siente así mirado, pero yo creo que toda la audiencia, y uno un poco así, ¿no? Porque cuando nuestro Señor dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, a veces uno se siente, inclusive como católico, ¿no? Bueno, nosotros rezamos el rosario, vamos a la adoración del Santísimo, vamos a la misa, ¿no? Pero esto también puede pasarnos a nosotros, ¿no? Porque
decimos Señor, Señor muchas veces, pero ¿qué tal si ese Señor, Señor es limitado o si es incompleto? Evidentemente, quien realiza obras de piedad, quien asiste frecuentemente a la misa, a la liturgia católica, pues tiene una mayor oportunidad de refrescar en su memoria y en su conciencia las verdades de la fe, que son las verdades que nos abren Pero también uno que asiste a misa con frecuencia y que medita con frecuencia, uno puede ir tornando pétrea su conciencia. ¿Por qué? Porque por ejemplo, puede asistir de una manera mecánica a una misa. Ah, no, simplemente voy a misa. Y puso cuidado en la escritura, puso cuidado en las buenas palabras que le fueron dichas en el sermón, recordó para contrariar el espíritu del mundo que existe el infierno, que es eterno, que será el llanto y el crujir de dientes, y etcétera, como lo define Cristo en la escritura y como define la escritura. ¿Usted realmente aprovechó esa liturgia? ¿O usted también reza sus oraciones de una manera mecánica? ¿Cierto? No, es que yo rezo el rosario todos los días. Sí, pero usted realmente medita los misterios del rosario. Usted aprovecha ese tiempo que usa para rezar el rosario, para recordar el destino eterno al que todos estamos llamados. Evidentemente no es como dicen por ahí, ¿no? Hay gente que dice, no, es mejor rezar 2 Ave Marías bien rezadas que rezar un rosario mal rezado. Sí, pero es que normalmente ni siquiera el que reza 2 Ave Marías las reza bien, ¿no? Las reza mal. Entonces es mejor rezar mecánicamente que no rezar, pero lo mejor es rezar y meditar pensando en lo que se está haciendo y viendo que en esas prácticas de piedad nos estamos jugando el destino eterno. Y también se podría colocar un argumento inclusive un poco gastronómico, ¿no? Y usted dice, no, almuerce usted muy bien una vez por mes, ¿no? O cene bien una vez por semana. Muy bien, pero la alimentación Ah, tiene que no, ser constante, cenará ¿no? muy rico. Exactamente, exactamente. Yo no sé, don Gustavo, si es San Alfonso quien dice no solamente que el que no reza no se salva, ¿no? Sino el San Alfonso María de Ligorio, ese gran doctor de la iglesia, el que nos habla de la necesidad de la meditación diaria, justamente para que nuestra conciencia no se adormezca en medio de las preocupaciones del mundo, inclusive en medio de las prácticas de piedad mecanizadas. No, nosotros tenemos que meditar diariamente las verdades de la fe, en el cielo, en la felicidad eterna, en la necesidad que tenemos de Dios en esta vida y cómo la gran alegría y dicha cuasi infinita que tendremos de verlo en la eternidad, pero también en el infierno, cosa que vamos a hacer ahorita de la mano de Monseñor Juan Clá, también en el purgatorio, también en ese juego terrible, maravilloso, dramático, pero al final definitivo de lo que es nuestra vida eterna, ¿no? En el que nosotros a veces podemos sentirnos fichas movidas, a veces por los ángeles y por la gracia de Dios, pero también por Satanás, también por los ángeles de la perdición que quieren llevarnos a su terrible y siniestro destino eterno, angustioso y sufriente. Entonces, si pensamos en eso, por eso es conveniente una meditación frecuente y bueno, este evangelio es inmejorable casi para pensar en ello. También hay una parte aquí muy interesante que a nuestra audiencia creo que le va a encantar, y es que Monseñor John Clark explica claramente y nos llama la atención, subraya inclusive, qué viene a ser la puerta estrecha. Y dice, ¿qué es la puerta estrecha? Consiste en nuestra obligación de abatir el orgullo, controlar nuestras miradas, pensamientos y deseos, guardar nuestro corazón de los afectos desordenados, vivir de la fe y de la esperanza en la práctica de la verdadera caridad, etc. Ya esos puntos son interesantes para un muy buen examen de conciencia, ¿no? Abatir el orgullo, por ejemplo. Dicen, don Gustavo, que la sensualidad muere 2 horas después de que uno se muere, Uf, pero que el bueno. orgullo, pero que el orgullo muere 3 horas después, o sea, después de lo que muere la sensualidad, porque ese es el vicio capital, capital, ese es el papá de los vicios, el orgullo, ¿cierto? El referir todo así, el creerse el centro del universo, el creer que tiene una fuerza total, completa, para enfrentar las luchas de la vida, ¿no? Entonces, Monseñor Juan Clá lo coloca como la primera obligación, la primera tarea de todo ser humano en esta tierra para entrar por la puerta estrecha de la práctica de los mandamientos y llegar a la feliz eternidad. Abatir el orgullo, porque si muere 3 horas después de que uno se muere el orgullo, pues en nuestra vida tenemos que irlo matando todos los días, ¿no? Tenemos que irlo combatiendo. Oiga, ¿usted no está hablando mucho de sí mismo?
Usted no está queriendo exponer una realidad que no existe delante de los demás acerca de usted. Usted no vive hablando de sí y en lugar de escuchar a los otros que a veces llegan necesitados de consejos, simplemente alguien que los escuche, ustedes yo. Oiga, ¿cuántas veces será esta una estadística interesante? Digo yo, de pronto es un poco mecánico, don Gustavo, pero hacer un balance de cuántas veces digo yo en el día. La Y yo creo estadística que un santa. buen una estadística Sante, yo creo que un buen indicador sería si redujo el yo en el día, bueno, va bien, ¿no? Y todas las otras cosas que don Gustavo acaba de recordar de la mano de Monseñor Juan Clara. Bueno, Controlamos nuestros deseos lujuriosos, etcétera. Diga, don Gustavo. aquí tenemos uno que es muy interesante. Guardar nuestro corazón de los afectos desordenados. Y eso está muy conectado con lo anterior, ¿no? Que decíamos, eh, Señor, Señor, no solo los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, ¿no? Y ahí está ese el punto. ¿Hasta qué punto guardamos realmente nuestro corazón de los afectos desordenados, ¿no? Como por ejemplo, ¿Me está mal tener un carro, don Gustavo? No, si yo tengo mi familia y tengo que transportar mi familia, y tengo que transportarme a mí mismo, pues es normal tener un automóvil y puedo pedirle a Dios inclusive un automóvil. Y puedo pedirle a Dios un buen automóvil en la medida de mis posibilidades, en la medida de lo que Dios me quiere dar. Pero pasa el superauto del super último modelo del super año y yo pienso en ese auto más de lo que debo pensar en él. Pienso en ese auto como si fuera Dios. Eso es un afecto desordenado. Porque está bien usted preocuparse de una manera proporcionada por las cosas necesarias para su vida, pero sobre todo para cumplir su vocación cristiana, llámese padre de familia, llámese religioso, llámese etcétera, ¿cierto? Y a cada cosa su debido puesto y su debida dedicación. Pero usted pensó un día, 2 días, 3 días en el carrito, ¿cierto? Y trabaja en exceso para obtener el carrito. Forzosamente el trono de Dios está siendo ocupado por ese carrito. Eso es un afecto desordenado. ¿Cuántos afectos desordenados tenemos en nuestra vida? Haga un balance y saque conclusiones. entonces aprovechemos muy bien este Evangelio para hacer un buen balance, como dice el doctor Saúl, y un buen examen de conciencia en estos puntos, hasta qué punto está nuestro orgullo, nuestras miradas, nuestros pensamientos y sobre todo nuestro corazón en lo que son los afectos desordenados. Ahora aquí también el Evangelio continúa con una fuerte alegoría, ¿no? Porque dice, cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis afuera. ¿Y eso por qué? Porque en el tiempo que nuestro Señor está dando este Evangelio, era común que al llegar el último invitado, el anfitrión cerrase las puertas y no permitiese que nadie más entrase, ¿no? Y qué fuerte alegoría en esto, ¿eh? Porque quién sabe, si nosotros no somos aquellos que cumplen la voluntad específicamente del Padre Celestial con relación a nosotros mismos, podemos quedarnos fuera. Entonces nuestro Señor no responde directamente a la pregunta de cuántos se salvan o cuántos se condenan. Claro. Pero él ya nos dice, oiga, no es tan fácil, porque no es por la puerta grande fácil, no, es por la puerta estrecha de los mandamientos que yo sé que no son fáciles de cumplir, puede decir nuestro Señor. Ahora, todos sabemos quién es ese amo que cierra la puerta, es Él, es Dios, Él está hablando de sí mismo. Hago un paréntesis, nuestro Señor no es solo bondad, nuestro Señor, bueno, Él es la bondad infinita, ¿cierto? Pero Él también es justicia. ¿No? Nuestro Señor no es un Papá Noel bonachón que hace caso omiso de todos los horrores que cometen los seres humanos, no, Él cierra la puerta y no deja entrar a nadie más. Ese es Dios nuestro Señor. Entonces, ¿vamos a quedar afuera o no? Él cierra y no la vuelve a abrir. ¿Vamos a quedar afuera? Es la advertencia que Él nos hace. Y qué severo lo que encontramos aquí en los escritos de Monsieur John Clarke, porque él dice, qué sorpresa para los que creían haberse salvado gracias a la práctica de unas tantas y pocas obligaciones religiosas, ¿no? Es ahí entra muchas veces nuestro corazón con su superficialidad. Pensamos que por que seguimos algunas novenas o algunas otras cosas ya estamos salvados, ¿no? Y es mucho más severo que eso. Tenemos un termómetro, don Gustavo, para saber cómo vamos, ¿cierto? Y es la práctica de los mandamientos. Volvemos a la puerta estrecha. ¿Estamos practicando los mandamientos? O como dicen unos por ahí, no es que yo ni mato, ni robo, ni asalto. Sí, pero es que los mandamientos son 10, ¿no? Y para no agregarle las obligaciones que nos impone la Santa Madre Iglesia. ¿Los está cumpliendo o no? No es fácil.
No, no es fácil, no. Es imposible para el hombre practicar los mandamientos. Es imposible, eso es teología católica, eso es doctrina de la iglesia. Es imposible para el hombre practicar los mandamientos sin la ayuda de la gracia de Dios. Entonces no es fácil. Dios nos obliga a practicar los mandamientos y para practicarlos, en el fondo nos obliga a pedirle a Él la fuerza para practicarlos, ¿cierto? Entonces, el no cumplir los mandamientos es un termómetro de cuánto le hemos pedido a Él la fuerza para practicarlos y cuánto estamos unidos a Dios en esa fuerza divina. Si no estamos practicando los mandamientos, no estamos unidos a Dios y somos de los que quedaremos fuera del banquete, fuera de la casa. Continuemos un poco más con el Evangelio y dice, dirán ciertamente, Señor, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Bueno, esto es de comer y beber contigo, habla mucho de nuestra devoción a la comunión y de cómo recibimos los sacramentos, ¿no es cierto? Sí, y ahí, don Gustavo, yo creo que muchos, por no decir todos, tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Participamos de una misa como ir a un centro comercial y resulta que ahí estamos recibiendo, si podemos comulgar, si estamos en gracia de Dios para comulgar y efectivamente lo hacemos, estamos recibiendo la fuerza a Dios mismo que se transforma en fuerza interior para practicar los mandamientos y para abrir las puertas del cielo. Entonces, pensar en eso frecuentemente, porque se nos olvida, es muy importante para una buena recepción del sacramento. ¿Por qué? Porque estamos jugándonos el destino eterno. Esto no es juego. Esto no es un juego de ajedrez. Esto es el destino eterno, eterno, inmutable, sin fin. El tiempo no se puede comparar con la eternidad. El tiempo es un soplo. En una buena recepción de sacramentos, en una adecuada oración, en una conveniente y profunda meditación, ahí es que estamos empleando nuestro tiempo de la mejor manera. El resto, ¿no? La carrera, el carro del que hablamos ahorita, son muchas de esas cosas en el fondo que nos pone el demonio para hacernos olvidar de la eternidad. Interesante lo que dice un padre de la iglesia, Gustavo, citado aquí por Monseñor Juan Clan, este libro de Lo inédito de los evangelios. El juego muchas veces no es ni siquiera la tentación. En el fondo es una tentación, ¿cierto? Pero el juego ni siquiera es la tentación de cometer el pecado, es simplemente el olvido. Ya con eso el demonio gana, es el olvido de nuestro destino eterno. Por eso es un aforismo cristiano, es piensa en los novísimos, piensa en tu muerte, en tu juicio, en tu infierno o en tu cielo y no pecarás. Porque la persona que piensa en eso, los placeres del mundo se le muestran fútiles, se le muestran tontos, se le muestran bobos. Entonces el juego del demonio es más bien lo contrario. Diga, no piense en su destino eterno, piense en sus cosas de hoy, su presente, y ahí más fácilmente la tentación de incumplir una ley de Dios se presenta y se torna efectiva. Qué bien, doctor Saúl. Como usted decía, ¿no? En definitiva, ¿qué vale ganar el mundo si pierdes tu propia alma? El propio nuestro Señor nos trae esa fuerte sentencia cargada de verdades. Entonces, para concluir este primer segmento, podríamos pasar directamente tanto al último versículo cuanto a la conclusión que Monseñor John Clan nos pone. Y es esta. Dice, el último versículo dice, mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y ahí entonces Monseñor John Clan trae a Nuestra Señora, a quien llama puerta del cielo. Estamos hablando de la puerta estrecha. Bueno, qué mariano y qué apropiado es justamente pensar en Nuestra Señora y el rol que Nuestra Señora tiene como puerta del cielo. Hemos dicho que sin la gracia no podemos entrar por la puerta estrecha, que es la práctica de los mandamientos. Pero gracias a Dios, María Santísima es la medianera universal de todas las gracias. Y como dice San Luis María Griñón de Montfort, ella distribuye sus gracias como quiere, cuando quiere, la proporción que quiere, de una manera sabia, evidentemente, de acuerdo al designio divino. Pero Él nos lo dice para mostrar cómo ella es verdaderamente dueña de ese tesoro divino comprado por Cristo aquí en esta tierra. Entonces, mucha devoción a la Virgen, porque necesitamos pedirle a ella, que es la administradora, es la banquera, por así decirlo, la tesorera de esas gracias, que nos dé las gracias, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. Nuestro Señor ya en este texto evangélico que leímos, dijo, oiga, es una puerta estrecha, en una puerta estrecha. En otra ocasión dijo, oiga, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja.
en una metáfora que se puede aplicar también a la salvación, digo yo, ¿no? Muchos serán los que se condenan en estos días. Disculpe el apunte, don Gustavo estaba en un sepelio y sin ánimo de crítica, pero casi que el fallecido estaba gozando de la mayor gloria por toda la eternidad, de acuerdo a lo que se decía en ese sepelio. Resulta que no es tan fácil. No me acuerdo cuál, creo que fue el beato Bernardo de Hoyos, el que tuvo una revelación de que la propia Santa Teresa de Jesús tuvo que besar las puertas del purgatorio. No es fácil alcanzar la bienaventuranza. Entonces, para ello, teniendo conciencia de ello, tenemos que tener una devoción a la Virgen muy acendrada y con espíritu humilde, contrito, de limosnero de la Virgen. Dadme, madre mía, la gracia para atravesar esa puerta estrecha que me lleva al cielo. Con esto pasamos a la conclusión que el propio Monseñor John Clarke coloca y dice: es necesario servir a Dios con ardor y entusiasmo, entrando por la puerta estrecha, que bien podría ser María Santísima. No sin razón se le dio el título de Puerta del Cielo. Estrecha porque nos exige una confianza robusta en su protección material, en su protección maternal. Invoquémosla en todas las tentaciones y dificultades a fin de comprobar la irrefutable realidad de que jamás se oyó decir que alguno de los que han recurrido a su protección maternal, implorando su asistencia o reclamando su socorro, fuera por ella desamparado. Y cuando lleguemos al cielo, rindamos eternas gracias a los méritos infinitos de Jesús y las poderosas súplicas de María Santísima. Entonces, doctor Saúl, si le parece, con eso damos conclusión a este primer segmento del programa y vamos a una pequeña pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio. Un instante y ya retornamos. Deus in adiutorium meum in eternite. Domine ad adiuvaldum festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Memento salutis aucto. Quod nostri quondam corporis exilivata Virgine nascendo formam sum seris. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos a voste protege et ora mortis suscipe. Gloria tibi, Domine, qui natus esse Virgine, cum Padre Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. Ecce Maria, erat spes nostra, atquam confugimus in auxilium, ut liberaret nos, et venit in adiutorium nobis. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua iudicame. Deus exaudi orationem meam, auribus percipe verba oris mei, quoniam alienim surrexere
exerunt adversum me, et fortes quesierunt animam meam, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum, ecce in Deus adiuvat me, et Dominus usceptor est anime me. Averte mala inivicis meis, et in veritate tua discerne illos, voluntarie sacrifica votivi, et confitebor nomini tuo Domine quoniam bonum est, quoniam ex omni tribulatione ripuistime, super inimicos meus despexit oculus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc Domus Aaron, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc vidimet Dominum, quoniam in saeculum misericordia eius. De tribulatione invocavi Dominum, et exaudivit me in latitudine Dominus. Dominus mihi adiutor, non timebo quid faciat mihi homo. Pasamos entonces al segundo segmento del programa, que es la sección espiritualidad, y en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. En la primera parte del programa conversamos sobre la severidad del juicio, sobre la severidad del entrar o no pasar o no pasar por la puerta estrecha. Entonces vamos a aprovechar un artículo lindísimo de Gaudium Press que trata sobre la seriedad, belleza y gloria del juicio final. Y esos son justamente aspectos que no solo nos van a ayudar a enriquecer muchísimo nuestra vida espiritual, como también a hacer un buen examen de conciencia. En la primera parte del comentario de Monseñor John Cla, él comenta y nos hace la analogía de un viaje, ¿no? Y él dice que un viaje justamente tiene muchos detalles. Nos ubicamos en el mapa, compramos pasaje, vemos lo que vamos a llevar, preparamos la valija, preparamos todo lo que se pueda. Y justamente, bueno, en determinado momento nos subimos al avión y partimos. Pero que en el caso de nuestro juicio particular, en el caso del juicio final, cuánta seriedad que eso implica, porque no es un viaje que tenga retorno. Entonces, si nosotros prestamos tanta atención en todos los detalles de un viaje aquí en la Tierra, cuánta más atención, cuánto más preparativos deberíamos justamente observar en lo que es un viaje que
es un viaje hacia la eternidad. Entonces, estamos aquí con el doctor Saúl y justamente en este artículo de Gaudium Press vamos a ver un poco lo que es la seriedad del juicio final y sus consecuencias. Doctor Saúl, ¿cómo ve usted este tema? Don Gustavo, pensando en lo que usted acaba de decir, justamente por estos días tengo que viajar a otro país. Y es tal cual lo que dice Monseñor Juan Clara. Entonces, el pasaporte, sí necesito pasaporte, pero la vacuna que exigen en el país de ida, pero ya tiene el dinero, ya fue la casa de cambio, la ropa, tiene la ropa limpia, todas las preocupaciones normales de un viaje. Pero cuando yo digo tal cual, digo que yo creo que ese viaje físico está ocupando en este momento más espacio, no es para que descuidemos los preparativos de un viaje, no, pero está ocupando esos preparativos de este viaje más espacio mental tal vez que la preocupación que todos debemos tener con nuestro gran viaje final, ¿no? Entonces el ejemplo me parece espectacular para mostrarnos cómo en el fondo estamos imbuidos de una mentalidad mundana. No pensamos en aquello que tenemos que pensar más verdaderamente, que es nuestro destino eterno. Con referencia al artículo que usted hace mención, un excelente artículo del hermano Paulo Martos, que es un hermano de los heraldos del Evangelio brasileño, él trata el tema del juicio final, que es lo mismo que estamos hablando, las postrimerías del hombre, pero en este caso el juicio final es el juicio final de toda la humanidad, ¿no? Cuando Dios nuestro Señor en gloria y majestad aparezca para juzgar a vivos y muertos, y a unos les diga: ustedes son ovejas, van a la derecha, y ustedes no son ovejas, son cabritos, bajan a la izquierda, unos van al cielo y otros van al infierno. Pero el artículo del hermano tiene el gran mérito de hacer en el fondo un resumen de toda la historia de la humanidad, porque dice: el juicio final es el capítulo final de la gran película que inició cuando los ángeles malos se rebelaron contra Dios y los ángeles buenos combatieron contra estos ángeles malos y los vencieron. En el fondo es la película de la historia de la humanidad, que es la película de una lucha que comienza con la rebelión de los ángeles malos, continúa con la traición de nuestros primeros padres, continúa con la promesa del Mesías, sigue con la redención de la humanidad por parte de nuestro Señor Jesucristo, concluye con el juicio final, unos a la izquierda y otros a la derecha, pero en esa gran película estamos nosotros de por medio, porque nosotros somos protagonistas de esa película, protagonistas no temporales sí en cuanto nacimos en el tiempo, nacimos el 7 de enero de tal año y de tal día, pero somos protagonistas eternos, porque esa película no tiene fin, es la eternidad. Entonces, en esa película hay unos actores, somos nosotros en este momento protagonistas, pero también son protagonistas los ángeles, los bienaventurados que ya están en el cielo intercediendo por nosotros, evidentemente María Santísima de Dios, y también el demonio, también los ángeles malos que en el inicio de los tiempos se rebelaron contra Dios y que tienen permiso de Dios para tentarnos y para en el fondo hacernos compartir con ellos sus desdichas eternas. Es una gran trama en la que estamos metidos. Entonces me parece que uno de los primeros grandes méritos de esta nota, hermano Gustavo, del hermano Paulo Martos, es enmarcarnos en ese gran escenario, que es el escenario de la vida, de la historia de la humanidad. Y él también aquí cita a San Pablo, con cuánta propiedad, porque en la carta a los Corintios San Pablo nos dice: nos tornamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y la humanidad. Y es ese justamente el marco del juicio final, ¿no? Toda nuestra vida, todo lo que hagamos presentemente, en determinado momento será visto y conocido por todos. Y ya lo está haciendo, ¿no? Como dice aquí el propio hermano Pablo, ¿no? Los acontecimientos humanos no se reducen solo a mi vida, no se reducen a la persona que me está observando o no me está observando, ¿no? Resulta que nosotros en este momento somos un espectáculo, somos actores, y el espectáculo está siendo observado por los ángeles, los buenos, los malos, los bienaventurados y Dios nuestro Señor. Lo que hacemos no solo se reduce a aquello que hacemos, como dice el hermano aquí, el cielo está viendo esa lucha con
continuamente, constantemente. Ahora, para completar un poco, quizás para ir en la misma temática que el segmento anterior, sería muy interesante contemplar con la misma severidad que ese Evangelio nos trae, bueno, ¿qué pasa cuando las puertas del banquete se cierren y alguien se quede afuera? ¿No? Porque ahí justamente habla de una cosa terrible que Nuestra Señora en Fátima sintió la necesidad de mostrar a los 3 pastorcitos, que es la existencia y la severidad de los castigos del infierno. Bueno, es así, la persona, en el fondo, entrar por la puerta estrecha es perseverar en gracia de Dios, es decir, perseverar sin no tener en su conciencia la carga de un pecado mortal. Esa es la puerta estrecha, no morir en estado de gracia, no en estado de pecado grave. Y nos recordamos, señor Juan Clá, que es un pecado grave. Un pecado grave es un desprecio de la ley de Dios que tiene 2 características. Como desprecio de una ley de Dios es una aversión a Dios y un apego a una criatura determinada, llámese dinero, llámese placer ilícito, llámese yo mismo, el pecado de orgullo, ¿cierto? Es un apego desordenado a una criatura en desmedro del apego que debemos y del amor que debemos tener a Dios. Entonces hay 2 elementos, una aversión a Dios, un rechazo de Dios y un apego a la criatura. Entonces, como lo explica Monseñor Juan Clá aquí en el libro de lo inédito de los Evangelios, pero con base en toda la teología católica, esa doble característica del pecado grave con que el condenado muere, merece 2 castigos, que la teología católica ha llamado de pena de daño y de pena de sentido. Entonces, no sé, hermano Gustavo, si usted quiere tratar algo de ese tema. Sí, sería muy interesante que tratásemos, primero principal, sobre la pena de los sentidos. Entonces, ya que estamos conversando sobre este tema tan severo, bueno, aprovechemos la oportunidad para hacer un buen examen de conciencia, para hacer un poquito de retiro espiritual, y entonces abordemos directamente estos 2 aspectos de la condenación eterna. Uno es la pena de los sentidos. Doctor Saúl, usted explicaba que cuando la persona comete un pecado grave, justamente existe una aversión a Dios y un apego a la criatura. Y eso entonces es punido en el infierno digamos, muy específicamente, ¿no es cierto? Es exactamente, ¿no? La Escritura, al meditar un evangelio anterior, hablábamos de ese bautismo de fuego que anunciaba ya San Juan Bautista, y que no era ese fuego punidor, castigador. Bueno, este fuego ya del que estamos hablando hoy, que también tiene base en la Sagrada Escritura, ya es el fuego castigador. ¿De qué naturaleza es ese fuego? Discuten los teólogos, ¿cierto? Pero lo cierto es que es un fuego que no tiene comparación con el fuego de la tierra, ¿no? Monseñor Juan Clá pone una metáfora aquí en el libro de lo inédito de los Evangelios, dice, el fuego del peor de los hornos es aire acondicionado comparado con el fuego del infierno. Es un fuego que castiga, es un fuego que quema pero no consume, ¿cierto? Es un fuego que quema verdaderamente, es un fuego que quema los cuerpos, es un fuego que quema pero no consume, y que quema, Monseñor Juan Clá lo menciona aquí como un fuego inteligente, porque ya los puros espíritus, como son los ángeles condenados, los ángeles malos, ellos ya sufren ese fuego los quema, es un fuego que los acompaña donde estén. Sabemos que por la teología el ángel está donde ejecuta su acción, ¿cierto? Y allá los persigue el fuego, tanto a los que están en el infierno, los ángeles malos que están en el infierno, cuanto a los que están en esta tierra actuando para nuestra perdición. Ellos ya son consumidos por el fuego del infierno. Consumidos, no que los haga desaparecer, como se consume un árbol que está siendo atacado por el fuego. No se consume porque no los destruye. Y ese fuego también ya castiga a las almas que aún no se han reunido con su cuerpo, ¿cierto? Cosa que ocurrirá en el juicio final. En el juicio final, las almas de las personas que murieron se reúnen con su cuerpo para la gloria eterna, la bienaventuranza eterna o para el castigo eterno. Pues bueno, el fuego del infierno ya castiga esas almas que en este momento son puros espíritus. Y evidentemente será un fuego que castigará en el momento en que el cuerpo se reúne con el alma
castigará tanto cuerpo como alma de los condenados, de los precitos, de los seres humanos que murieron en el pecado mortal. Es duro, don Es duro. Gustavo, ¿no le parece? Y también inclusive hay otros aspectos aquí que los teólogos tratan. Dice que se trata de un fuego cuya acción aprisiona, coarta y mantiene a las almas en un lugar específico. O sea, es una cosa realmente espeluznante, ¿no? Pero nos hace bien pensar en todas estas cosas, ¿no? Yo leyendo esto, don Gustavo, pensaba en esto que comentamos al inicio. ¿Cómo a mí, Saúl Castiblanco, me hace bien recordar esto? Porque usted ya lo había escuchado, tanto en su catecismo como en sus estudios. Usted ya sabe que eso es así. Pero la táctica del demonio, y casi que también un mecanismo de defensa de la naturaleza humana que no quiere sufrir, nos lleva a olvidar esto. ¿Y cómo nos hace bien? Esto es verdad, esto no es mentira, esto no es cuento. Y cuando yo pienso en esto, tengo más facilidad, tengo un motivo para evitar el pecado. Como dice la Escritura, el temor de Dios, y podemos decir el temor de sus castigos eternos, es el inicio de la sabiduría. Y no hay mayor sabiduría que cumplir los mandamientos, que entrar por la puerta estrecha. Entonces uno entiende ahí la táctica del demonio de que no pensemos en esto para entregarnos a los placeres, para entregarnos al vicio y al pecado, ¿no? Entonces meditar en esto es duro. Nuestro Señor no nos quiso ahorrar esta meditación, Él mismo la plantea en su parábola, en su metáfora, pero nos hace mucho bien. Y a tal punto que el propio padre Antonio Rollo Marín tiene una narración aquí que es muy interesante. Dice, los horrores que alguien podría enfrentar en un calabozo oscuro, sin poder moverse, nada serían en comparación a encontrarse prisionero perpetuo de una criatura inferior, el fuego, que lo tiraniza en una asfixiante e interminable inmovilidad. Entonces, qué tremendo esto, ¿eh? Muy bueno para pensar y al mismo tiempo, como decía el doctor Saúl, por el miedo al infierno, muchas veces llegamos bien a la perseverancia en esta gracia, ¿no? Ah, no, pero es que es tan difícil practicar los mandamientos. Sí, sí, señor. No, no es difícil. Es imposible si usted no pide la gracia de Dios. Pero es que resulta que pedir la gracia de Dios no es difícil. Es simplemente juntar las manos y rezar. Es simplemente coger un texto de la Sagrada Escritura y meditar y pedir. Es acceder a los sacramentos que sabemos que es la fuerza de Dios, que nos trae la gracia de una manera, recibidos de una manera adecuada. Los sacramentos nos las traen de una manera indefectible, ex opere operato. Entonces no es tan difícil pedir la fuerza de Dios. Pidámosla, no seamos orgullosos, pidámosla, recemos, meditemos, accedamos a los sacramentos. En el fondo lo que es fuerte, lo que es difícil es quebrar el orgullo, ¿cierto? Ah, bueno, ahí sí es otra cosa. Entonces no seamos humildes, no somos supermanes, somos débiles, somos frágiles, pero para eso Dios vino al mundo, para suplir nuestra fragilidad en la unión con Él a través de la oración, los sacramentos, la liturgia, la meditación, etcétera, etcétera. Y esta es solo la pena de sentido, que no es la pena más grave del infierno, ¿no, hermano Gustavo? Tal cual. Ahora viene justamente el otro aspecto, que es la pena de daño. ¿En qué consiste la pena de daño, doctor Saúl? Es más difícil tal vez para nosotros entender cómo esta es la pena principal, pero la teología católica también es unánime en mostrarnos cómo esta es la pena más dolorosa y la pena principal del infierno. Es simplemente la ausencia de Dios. Resulta que nosotros no fuimos creados para nosotros ni para esta tierra. Nuestra alma, nuestros sentidos incluso, nuestra voluntad y nuestra inteligencia pide a Dios, pide infinitud, pide estar en unión con Él. El ser humano se puede definir como el ansioso del infinito. Por eso el hombre que se desvía busca en la criatura de manera errada algo infinito que la criatura no le da. Y por eso el drogadicto no se contenta, a no ser que empiece a luchar para regresar en el camino, no se contenta con una dosis, sino él quiere encontrar a Dios en la droga, absurdamente, porque nosotros tenemos sed de infinito. ¿Cierto? Ser infinito, tal Entonces cual. Monseñor Juan Clas lo ejemplifica de una manera espectacular. Él dice, nosotros vemos un león, por ejemplo, que da saltos de 3 metros, que tiene una fuerza colosal, pues decimos, oiga, no tenemos la fuerza del león, pero eso no nos molesta. ¿Por qué? Porque no somos leones. Pero imagínense que quede ciego. Ah, resulta que sí es correspondiente al hombre tener visión. Entonces, no tener visión a mí me duele muchísimo. No tener la agilidad del león no me duele porque no soy león, es una carencia mía, pero no es que no estoy llamado a ser león, pero yo sí estoy llamado a tener visión de una manera natural, normal.
no tengo visión. Pues mucho más profundo que la visión, que las piernas, que todas las necesidades físicas o las capacidades físicas que tenemos, que estamos llamados a tener, es la capacidad de Dios, de tener a Dios, de gozar de Dios. Entonces, esa, que es la pena de daño, que es la ausencia de Dios, es la carencia y es el dolor y es el sufrimiento más absoluto que tenemos en el infierno, porque no lo tenemos a Él, y resulta que estamos construidos, por así decir, para vivir con Él y para tenerlo a Él. Eso es terrible. Y es justamente lo que define el echados fuera, que justamente el Evangelio decía, ¿no? Fuimos creados para Dios, por eso tenemos sed de la felicidad infinita de verlo y amarlo tal como Él es, y la privación eterna de ese gozo, entonces, es la condición de vernos echados fuera, y esa constituye el más grande de todos los tormentos. En fin, terrible, ¿no? Pero cuánta seriedad también y cuántos buenos propósitos que podemos hacer basados en esta meditación. Meditábamos, hermano Gustavo, al pensar en el Evangelio, que María Santísima es la puerta estrecha, y de hecho las letanías la mencionan como la puerta del cielo porque es la administradora de todas las gracias. No sé, a mí me contunde más pensar en el desprecio de la Virgen. Si llego, yo sé que es cerrado, ¿cierto? Pero más sensible para mí, así lo es, y creo que para muchos, es pensar en el desprecio de la Virgen, si yo opto por un camino contrario al camino de Dios, pensar que ella no me amará más, que ella no tendrá más misericordia hacia mí, que ella me mirará con la justicia con la que me debe mirar, porque ella es perfecta, fiel hija de Dios. Uy, eso es terrible, ¿no? Entonces aprovechemos que tenemos ese vínculo con ella para pegarnos a ella, para que ella nos lleve al cielo. Claro. Como decía, algunas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, si no me equivoco, era Santa Margarita María o otra santa religiosa, pero decía eso, ¿no? Si tenéis 30 segundos, aprovechadlos, porque en esos 30 segundos podéis ganar la vida eterna. ¿No es la misericordia de nuestro Señor? Es permanente, es constante. Desde que la pidamos, desde que la invoquemos, está lista justamente para poder ser recibida por nosotros. Entonces tengamos esa esperanza, esa confianza de que la permanente recurrencia a Nuestra Señora, al Sagrado Corazón de Jesús, nos van a alcanzar la salvación eterna, pero sin olvidar también de la severidad de las consecuencias del pecado, que pueden ser eternas y que de hecho lo son eternas. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, o sea, una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta esta semana? Bueno, hoy, don Gustavo, que meditamos tanto con el Evangelio cuanto en la sección de espiritualidad, verdades fundamentales de nuestra fe, pues quisiera recomendar a los lectores el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ahorita colocamos el link en la página web, pero sí estamos hablando de que tenemos que emplear recursos y tiempo para entrar por la puerta estrecha, pues lo primero es saber y conocer de una manera fundamentada y clara lo que la Iglesia nos propone como verdades de fe, entre otras cosas la existencia del infierno, la existencia del cielo, la existencia del purgatorio y la necesidad de la oración y los recursos a la piedad cristiana para atravesar por esta puerta estrecha y llegar al cielo. Entonces, recomiendo la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y a quien les habla, le gustaría recomendar el artículo que tratamos en la sección Espiritualidad, que es Seriedad, Belleza y Gloria del Juicio Final, por nuestro hermano Pablo Francisco Martos. Entonces lo van a encontrar en las notas del programa, donde colocamos el enlace para este fantástico artículo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.